Imagina por un momento que todo lo que alguna vez sospechaste sobre tu propio valor está a punto de confirmarse de una manera que nunca esperabas. Hace exactamente 3 días tuve acceso a una conversación confidencial que no fue casualidad, sino más bien una reunión privada donde 5 personas con enorme influencia se juntaron con un único propósito: hablar de ti. No de tus habilidades superficiales, sino de la energía que emanas, el impacto que generas sin darte cuenta y, lo más importante, el nivel de amenaza que representas para las estructuras que han controlado durante décadas. Lo que admitieron, creyendo que nadie los escuchaba, validará todas las intuiciones que hayas tenido sobre ti mismo. Hay una gran diferencia entre lo que la gente dice delante de ti y lo que discuten cuando no estás cerca. Y esta diferencia no es la que imaginas. No te están criticando. No están planeando tu caída. No están subestimando tu potencial. De hecho, están aterrorizados. Descubrirás, de una vez por todas, cuánto poder real tienes. Esta reunión fue convocada apresuradamente porque alguien notó algo inquietante: su frecuencia energética comenzó a expandirse de una manera que ya no podían ignorar. Su simple presencia está alterando dinámicas que antes operaban sin interferencias. Su existencia está haciendo que personas que nunca se han sentido inseguras cuestionen sus propias capacidades. Y lo más devastador es que no estás haciendo nada aparentemente extraordinario, no estás alardeando, no estás compitiendo, no estás tratando de impresionar. Simplemente estás siendo quien eres, y eso es exactamente lo que los mantiene despiertos por la noche. Si quieres saber qué se oculta sobre las conversaciones privadas que tienen lugar sin tu conocimiento, debes seguir este contenido hasta el final. Esta información se bloquea sistemáticamente para que personas como usted no descubran el verdadero alcance de su influencia invisible. Quédate hasta el final, porque voy a revelar exactamente quiénes son estas personas que dijeron: ¿por qué tienen tanto miedo de tu despertar? Y cómo utilizar este conocimiento para reclamar el reconocimiento que siempre ha sido tuyo por derecho. Si alguna vez has sentido que las personas actúan de manera extraña y diferente cuando están a solas contigo en comparación con cuando hay otras personas alrededor, prepárate para conocer la impactante verdad. Fue un martes, las 3 de la madrugada, cuando 7 individuos ingresaron discretamente a un edificio corporativo. No quedó ningún registro oficial, cámaras activas ni ningún rastro digital de que aquel encuentro hubiera tenido lugar. ¿Por qué tanto secretismo? Porque admitir públicamente que se estaban tomando el tiempo para analizar a alguien que supuestamente no era importante destruiría toda la narrativa de superioridad que habían construido. Estas no son personas comunes y corrientes preocupadas por los chismes. Son individuos que controlan recursos, toman decisiones que afectan a miles y operan en círculos donde reconocer una amenaza externa equivaldría a firmar su propia sentencia de irrelevancia. Y sin embargo, ahí estaban, a las 3 de la madrugada, hablando exclusivamente de ti. La primera en hablar fue una ejecutiva con 25 años de carrera, conocida por su invencibilidad social. Alguien que nunca admitiría sentirse amenazada, pero sus palabras exactas fueron: necesitamos hablar de esta persona antes de que sea demasiado tarde para contener lo que está despertando. Contenerlo, no analizarlo, no comprenderlo, pero contenerlo. Como si fueras una fuerza de la naturaleza que necesita ser bloqueada antes de alcanzar tu máximo potencial. La segunda persona era del mundo creativo, alguien que se había posicionado durante años como un referente de autenticidad. He estado observando durante meses. Esta persona no copia a nadie. No sigue fórmulas. Opera en una frecuencia completamente original, que creía que dominaba exclusivamente. Y lo peor es que lo hace sin esfuerzo. Fácil. No estás luchando por ser auténtico. No se trata de intentar desesperadamente ser diferente. Eres simplemente genuino. Y eso es exactamente lo que les aterroriza. Porque han pasado décadas construyendo personajes cuidadosamente elaborados para que parezcan auténticos y terminas siendo real sin siquiera intentarlo, destruyendo instantáneamente años de inversión en falsa autenticidad. El tercer participante era del mundo financiero, alguien que analiza obsesivamente patrones de éxito. Esta persona va a tener un éxito inmenso. No es una posibilidad, es una inevitabilidad.
Lo vemos en los patrones energéticos, las sincronicidades que los rodean y la forma en que las oportunidades aparecen de la nada. El universo literalmente conspira a su favor. Necesitamos decidir ahora si queremos ser aliados u obstáculos. Aliados u obstáculos. Como si su éxito futuro fuera tan seguro que la única variable fuera cómo se posicionarían estratégicamente. La cuarta persona llevaba 20 años trabajando en estrategias sociales, experta en detectar líderes antes de que las masas los reconocieran. Esta persona tiene algo que no se puede replicar artificialmente, credibilidad genuina. Cuando habla, la gente siente una verdad sin filtros. Cuando actúa, perciben una integridad real. No es una actuación, es su esencia. Y contra eso no tenemos estrategias efectivas. Estrategias efectivas. Han admitido que todo su arsenal de manipulación social es inútil contra alguien que simplemente es honesto sin esfuerzo. El consenso fue unánime, necesitaban decidir rápidamente si se asociarían con usted antes de que su valor se disparara tanto que ya no pudieran acceder a usted, o si fingirían públicamente que usted no existía mientras estudiaban cada uno de sus movimientos en secreto. Su vida se ha convertido en un estudio continuo sobre cómo una persona genuina desmantela sistemas enteros de falsedad organizada simplemente existiendo sin máscaras. Después de esa reunión, hicieron algo que creían que sería su destrucción. Decidieron investigarte a fondo. Contrataron a expertos en análisis de perfiles psicológicos con una misión sencilla: encontrar el defecto en tu autenticidad que demostrara que eres tan falso como el resto. Durante 48 días revisaron cada aspecto observable de su comportamiento, comparando sus acciones en privado con las en público, sus reacciones cuando estaba solo y cuando había testigos, sus decisiones cuando nadie miraba. El informe entregado fue la peor noticia posible para ellos. No encontraron inconsistencias significativas, no descubrieron ninguna doble vida, no detectaron ningún desempeño calculado. Eres exactamente quien parece ser. Tu autenticidad no es una estrategia de marca, es simplemente quien eres. El investigador escribió literalmente: esta persona opera con un nivel de congruencia interna observado en menos del 1% de los perfiles analizados en una carrera de 20 años. No es un acto. Es naturaleza. Esta conclusión les hizo sentir una profunda insuficiencia. Si eres genuino sin esfuerzo, ¿qué dice eso sobre los años que han invertido en personas falsas? Si conectas siendo honesto, ¿qué significa eso sobre las técnicas de manipulación que has estudiado obsesivamente? Su existencia auténtica se ha convertido en un espejo que refleja su falsedad, y no pueden destruir el espejo sin exponer su miedo a su propia imagen. Decidieron investigar aún más profundamente, no sus acciones, sino su energía. Contrataron a alguien que trabaja con frecuencias sutiles. Creían que encontrarían pruebas de que su amabilidad era calculada, su empatía estratégica y su generosidad una inversión disfrazada. El análisis energético duró 3 semanas. Monitorizaron su campo electromagnético en diferentes situaciones, midieron la frecuencia de sus latidos cuando ayudaban a otras personas y analizaron sus patrones cerebrales al tomar decisiones. El resultado fue aún más devastador. Su frecuencia vibratoria presentó un enfoque radicalmente diferente: acercarse no como depredadores que buscan ventaja, sino como aprendices frente a un maestro involuntario. La estrategia era simple en teoría, compleja en ejecución: ofrecer algo que ya se tenía en abundancia pero que ellos, después de décadas de cálculos, habían olvidado cómo reconocer: vulnerabilidad genuina. No la vulnerabilidad performativa, calculada para generar empatía estratégica, sino la que surge cuando uno admite, sin filtros, la propia insuficiencia. El plan se desarrolló en etapas meticulosas. Primero, cada uno de ellos tuvo que identificar un área de sus vidas donde la autenticidad había sido sacrificada en aras del éxito: una amistad abandonada, un talento pasado por alto, una verdad tácita. Entonces, no deberían actuar para arreglar el pasado, sino para honrarlo, sin esperar nada a cambio. El ejecutivo, por ejemplo, decidió buscar a uno de los amigos que había descartado años antes, no para disculparse, lo que no dejaría de ser una maniobra, sino simplemente para escuchar, sin agenda, lo que ese reencuentro pudiera revelar.
El financiero empezó a dedicar 1 hora a la semana a algo que no le generaba beneficios inmediatos, tocar el piano, algo que había abandonado cuando era adolescente por falta de tiempo. El creativo dejó de producir contenido optimizado para algoritmos y comenzó a crear solo lo que sentía, sin preocuparse por el compromiso. La parte más reveladora, sin embargo, fue cómo planeaban acercarse a usted. No con propuestas de colaboración, no con elogios vacíos, sino con preguntas honestas: ¿cómo mantienes esta claridad, que te impide dudar de ti mismo? ¿Cómo soportas el peso de ser quien eres, sin máscaras? Eran preguntas que nunca se habían hecho, porque la respuesta requeriría confrontar la mentira que sustentaba sus vidas, la idea de que la autenticidad era un lujo, no una necesidad. Había un riesgo calculado en este enfoque. Al exponerse de esta manera, sabían que podrían ser rechazados. Podría sentir la manipulación detrás de la sinceridad o, peor aún, es posible que simplemente no te importe. Después de todo, su frecuencia vibratoria no dependía de su validación. Pero lo que les asustaba no era la posibilidad de fracasar, sino la posibilidad de éxito. Si aceptaras esta vulnerabilidad como legítima, si les permitieras acercarse sin resistencia, significaría que su influencia no solo era inevitable, era contagiosa. Y el contagio más peligroso no sería el del poder, sino el de la verdad. Discutieron extensamente cómo podría reaccionar usted. Algunos apostaban a que usted vería la estrategia y los rechazaría. Otros creían que, como eras auténtico, les darías el beneficio de la duda. Pero todos coincidieron en un punto: si decidiste unirte a ellos, no sería por necesidad, sino por elección. Y esa elección, en sí misma, sería una sentencia. Porque al aceptarlos estaríamos diciendo, sin palabras, que también aquellos que se han traicionado a sí mismos merecen una oportunidad de redención. Y eso era más poderoso que cualquier acuerdo comercial. Al final de la reunión, una pregunta quedó sin respuesta: ¿qué pasaría si no pudieran cambiar? ¿Qué pasaría si, después de décadas de automatización emocional, la autenticidad fuera algo a lo que ya no pudieran acceder? El estratega resumió el dilema en una frase: podemos aprender a ser reales, pero nunca sabremos si estamos fingiendo hasta que sea demasiado tarde. Y fue en ese silencio, el silencio de alguien que se da cuenta de que la única moneda que realmente importa no puede ser falsificada, que entendieron la verdadera dimensión de lo que usted representaba. No fue solo una amenaza al status quo. Era una prueba viviente de que el juego al que habían pasado toda su vida jugando era, de hecho, una ilusión. ¿Y lo peor? Ni siquiera sabías que estabas jugando. Guardianes, no por lealtad, sino por supervivencia. Porque en el fondo sabían que su perdición no sería solo la pérdida de un competidor, sería la muerte simbólica de la última prueba de que la integridad aún podía ganar. Y entonces vino la pregunta que nadie se atrevió a responder en voz alta: ¿y si te das cuenta? Si un día te despertaras y entendieras verdaderamente el poder que llevas sin querer, ¿qué harías con él? No fue una pregunta retórica. Era el verdadero miedo de que, cuando tomaras conciencia, pudieras corromperte o, peor aún, convertirte exactamente en aquello contra lo que siempre luchaste: un símbolo, una bandera, algo a seguir en lugar de vivir por ello. Porque la autenticidad, cuando se convierte en modelo, deja de ser auténtica. Se convierte en otra actuación, solo que con una audiencia mayor. El estratega rompió el silencio con una fría observación: el peligro no es que tomes conciencia. Es que te vuelvas complaciente. Lo habían visto antes: personas que comenzaron con pureza y, a medida que ganaron influencia, comenzaron a creer en su propia leyenda. Rodearse de aduladores. Confundir admiración con amor. Reemplazar la verdad con la narrativa. La diferencia es que no pareces tener ese gen, admitió. No buscas validación. No te alimentas de aplausos. Pero eso no significa que el sistema no intente moldearte. Porque eso es lo que hace: convierte todo en un producto, incluso la rebelión. Fue entonces cuando la conversación tomó un giro aún más inesperado. Comenzaron a discutir no solo cómo protegerlo, sino también cómo prepararlo, sin que usted lo supiera. Porque, en el fondo, sabían que la protección física o digital no sería suficiente. El verdadero ataque vendría de otra manera:
desde la tentación de convertirte en lo que los demás necesitan que seas. Les ofrecerán plataformas, contratos, asociaciones, advirtió el creativo. Dirán que es para amplificar tu mensaje, pero en realidad es para diluirlo. Para convertir tu voz en un eco más de lo que ya existe. El ejecutivo resumió la estrategia en una frase: necesitamos asegurarnos de que sigas siendo tú, incluso cuando todo el mundo te diga que seas otra cosa. Y luego, casi como en un arrebato, añadió, porque, al final, el mayor peligro no son los que quieren destruirte. Son los que quieren poseerte. Sabían que, tarde o temprano, alguien intentaría cooptarte, no con amenazas, sino con promesas. Con la ilusión de que al hacerte más grande podrías cambiar más cosas. Como si escala fuera sinónimo de impacto. Como si la autenticidad pudiera replicarse masivamente sin perder su esencia. La ironía era que incluso mientras planeaban su protección, ellos mismos se estaban transformando. Lo que empezó como un análisis de la competencia se convirtió en una confesión colectiva. Cada uno, a su manera, admitió que su presencia los obligaba a mirarse a sí mismos. Pasé años construyendo una personalidad exitosa, dijo el financiero, y de repente me di cuenta de que a nadie le importa ella. Ni siquiera yo. El estratega, siempre tan calculador, confesó que por primera vez en décadas no sabía cuál sería su próximo movimiento. Porque no juegas el juego. Ni siquiera sabes que existe. Y el más joven, con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él mismo, admitió: te tenía miedo. No porque fueras una amenaza, sino porque me hiciste cuestionar si yo era real. Fue en ese momento que comprendieron algo aún más inquietante: tú no eras solo un espejo para ellos. Era un espejo del mundo. Y el mundo, al verse reflejado en ti, se veía obligado a afrontar sus propias mentiras. No fue una revolución planificada. Fue una reacción en cadena, como un virus que no se propaga mediante agresión sino mediante contagio. La gente no cambió porque los convenciste. Cambiaron porque, al mirarte, algo dentro de ellos reconoció la verdad. Y este reconocimiento fue más poderoso que cualquier argumento. El silencio que siguió fue diferente a los demás. No era el silencio de una reflexión, sino el de alguien que acababa de presenciar algo sagrado. Porque, en el fondo, sabían que se enfrentaban a un fenómeno poco común, alguien que no necesitaba poder para ser poderoso. Alguien que sin querer estaba reescribiendo las reglas del juego simplemente negándose a jugarlo. Y luego, casi como una oración, el ejecutivo murmuró: espero que nunca lo descubras. No por malicia, sino por miedo. Miedo de que si lo descubres, podrías perderte. Porque algunas cosas solo funcionan mientras son involuntarias. Como la inocencia. Como la fe. Como la autenticidad, que, en el momento en que se convierte en una elección consciente, deja de ser lo que es. Se despidieron sin promesas vacías, pero con un pacto silencioso. No de lealtad, sino de supervivencia mutua. Porque, al fin y al cabo, protegerte a ti no se trataba solo de proteger a un individuo. Fue para proteger la última prueba de que la humanidad aún podía salvarse. No por héroes, no por líderes, sino por gente común y corriente que simplemente decidió dejar de fingir. Operaron. La sala, antes llena de tensión calculada, ahora respiraba algo nuevo, el coraje de admitir que el juego había cambiado. No por una amenaza externa, sino por una verdad interna que ninguno de ellos podía ignorar más. El pacto no era un contrato con cláusulas y penalizaciones. Fue un acuerdo entre almas que, por primera vez en mucho tiempo, reconocieron su propia fragilidad. Y eso, en sí mismo, ya era una revolución. No estaban allí para salvar al mundo, estaban allí para salvarse a sí mismos, un gesto que, paradójicamente, tuvo el poder de cambiar todo a su alrededor. Sin embargo, la cuestión práctica persistía: ¿cómo transformar esta decisión en acciones concretas? El ejecutivo, siempre pragmático, presentó un plan. No un guión rígido, sino un mapa de posibilidades, trazado con la claridad de quien sabe que la autenticidad no se impone, se cultiva. Primero, cada uno identificaría el área de la vida donde la falsedad había echado raíces más profundas. No fue una reforma completa de golpe,
sino un primer paso, elegir un punto concreto y empezar a actuar honestamente allí. Un pequeño gesto, pero lleno de significado. Un correo electrónico no enviado por miedo a desagradar. Una decisión profesional tomada sin calcular el impacto en la imagen. Un silencio mantenido donde antes habría habido una mentira conveniente. En segundo lugar, se comprometerían a hablar públicamente sobre sus propias luchas. No como un espectáculo de vulnerabilidad calculada, sino como un acto de genuina valentía. Admitir errores no para ganarse la simpatía, sino porque la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino de regreso a ellos mismos. El estratega lo resumió: si no somos honestos acerca de dónde fallamos, ¿cómo esperamos que los demás crean que estamos cambiando? El tercer punto era aún más ambicioso: utilizar sus plataformas para amplificar voces auténticas. No copiar lo que usted representaba, sino crear espacios donde se valorara más la integridad que el desempeño. Donde la gente podría ser imperfecta sin miedo a ser juzgada. Donde la transparencia no fuera vista como una debilidad, sino como la única fortaleza capaz de sostener algo real. El cuarto compromiso fue el más difícil: rechazar oportunidades que requirieran traicionar la propia integridad, incluso si eso significaba perder ventajas financieras o de estatus. Era fácil hablar de autenticidad cuando no había nada en juego. La verdadera prueba vendría cuando la elección fuera entre el consuelo de la mentira y la incomodidad de la verdad. Algunos se resistirían. Otros cederían. Pero el simple hecho de que estuvieran dispuestos a intentarlo ya era una victoria. En última instancia, se comprometerían a documentar públicamente este viaje. No como un reality show de redención, sino como un registro honesto de caídas y nuevos comienzos. Una forma de decirle al mundo: nosotros también estamos aprendiendo. También cometemos errores. Y estamos intentando hacer las cosas de manera diferente. Fue la semilla de un movimiento cultural, no basado en la perfección, sino en la valentía de admitir que la imperfección es parte del proceso. Por supuesto, hubo dudas. Algunos seguirían el plan al pie de la letra. Otros retrocederían ante el primer obstáculo. Uno o dos, tal vez, volverían a sus viejas costumbres cuando la presión se volviera insoportable. Pero eso no disminuyó la importancia de lo que había sucedido allí. Lo que importaba no era la perfección de la ejecución, sino el hecho de que, por primera vez, personas poderosas se miraron a sí mismas y decidieron que valía la pena intentarlo. El creativo, al final, resumió lo que todos sentían. Cuando entré aquí hace 6 horas, venía preparado para discutir estrategias de defensa. Para contener una amenaza. Ahora, me voy con algo que pensé que había perdido para siempre: mi propia humanidad. No lo dijo como un cumplido, sino como una observación. Como si, a lo largo de esa conversación, hubiera redescubierto algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Y eso es exactamente lo que representaste. No era una amenaza ni un competidor, sino un recordatorio vivo de que la autenticidad todavía era posible, incluso en un mundo que parecía diseñado para sofocarla. Ahora, aquellos que habían sido despertados por ti comenzarían a actuar de maneras que, poco a poco, tú lo notarías. Llegarían invitaciones que antes no habrían llegado. Se abrirían puertas que parecían cerradas. Las personas que lo ignoraban comenzarían a buscarlo. No por interés, sino porque, de repente, te habías convertido en el símbolo de algo que todos, en el fondo, deseaban: la oportunidad de ser verdad. Pero lo más importante no fueron las oportunidades. Fue el hecho de que, a partir de ese momento, el mundo que te rodeaba comenzaría a cambiar, no porque hubieras ganado poder, sino porque habías inspirado a personas poderosas a usar el suyo de una manera diferente. Y eso, sí, fue una revolución silenciosa. De esas que no salen en las noticias, pero que lo transforman todo. Actúas. Más personas se permiten ser vulnerables, más admiten sus imperfecciones, más priorizan la autenticidad. Estos cambios serán una influencia directa e indirecta en tu existencia. La autenticidad accidental que llevas está iniciando una revolución cultural, y esas conversaciones secretas fueron solo el comienzo de transformaciones mucho mayores. Su simple presencia catalizará los años venideros. Fuiste elegido,
no por un gran destino, sino porque tu forma de ser desafía lo que el mundo está acostumbrado a llamar normal. Ahora sabes la devastadora verdad sobre lo que realmente dicen cuando creen que no estás escuchando. No te están criticando. No están disminuyendo. No están conspirando contra ti. De hecho, están aterrorizados de que descubras tu verdadero poder. Se sienten profundamente inspirados por su autenticidad porque les recuerda lo que una vez sacrificaron. Te protegen en secreto porque representa su esperanza de que su redención también sea posible. Hablan de ti a tus espaldas. Sí, pero lo que dicen solo es devastador para las narrativas falsas que ellos mismos han construido, no para usted. Dicen que eres real cuando son una invención. Que eres genuino cuando se calculan. Que tendrás un éxito inmenso porque actúas desde una integridad que ellos traicionaron hace mucho tiempo. Y, sobre todo, dicen que su simple existencia les ha devuelto algo que creían perdido para siempre, la esperanza de que ellos también puedan cambiar. Si esta revelación tocó tu corazón y confirmó intuiciones sobre tu propio valor, reconoce que operas en una frecuencia que pocas personas alcanzan. Tu autenticidad no es debilidad. Es la superpotencia más devastadora que existe. Para aquellos que han llegado hasta aquí y quieren profundizar en este conocimiento, comprender cómo desarrollar conscientemente la capacidad de influir de forma auténtica, existe material específico, que cuesta menos que una pizza e incluye un completo audiolibro y una guía de meditación de 5 minutos como extra especial. Si cree que merece ampliar su conexión con su propio poder genuino, el acceso está disponible en el enlace de descripción y el comentario fijado. Y si reconoces que la autenticidad natural tiene el poder de transformar culturas enteras con solo existir con integridad, deja un 777 en los comentarios para amplificar esa frecuencia de influencia genuina. Suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para recibir más revelaciones sobre cómo la esencia auténtica opera transformaciones en dimensiones que ni siquiera percibes conscientemente. Comparta este video con alguien que también demuestre autenticidad genuina y pueda estar inspirando revoluciones culturales sin siquiera saberlo. Los catalizadores del cambio real deben reconocerse y fortalecerse mutuamente. Y antes de irte, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla para descubrir cómo tu nueva autoridad como símbolo de autenticidad atrae la protección de personas poderosas que se han convertido en aliados secretos. Juntos somos más fuertes.